Buenos días a todos y a todas. Comenzaremos la sesión en 5 minutos.
Vale, perfecto. Muy buenos días a todos y a todas. José, si te parece, empezamos ya. Bueno, en primer lugar, agradeceros el interés y el que estéis aquí hoy en este webinar organizado entre la Asociación Española de Ingeniería de Sistemas y The Reuse Company. Yo soy Noelia Domínguez y soy parte del equipo de administración de AIS. Os quiero presentar a José Fuentes, que es quien liderará la sesión de hoy. José es el director de operaciones comerciales de The Reuse Company y además es el secretario de la Junta actual de AIS. José realizará hoy un breve repaso a las guías de INCOSE para la correcta gestión, redacción, verificación y validación de necesidades y requisitos. Si tenéis alguna pregunta, podéis escribirla por el chat y al final de la sesión se leerán y José las contestará. Esperamos que lo disfrutéis mucho y José, todo tuyo. Muchas gracias, Noelia. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Genial. Pues comienzo por compartir pantalla. A ver, pantalla 2. No. Bueno, Zoom le da por cambiarme el orden de las pantallas. ¿Veis una diapositiva? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues si queréis comenzamos, porque tenemos hora y media por delante, interesante, y bueno, vamos a ello. En cualquier momento, si os parece, podéis, no sé si tanto quizá pararme, pero sí al menos podéis anotar en la zona de chat, podéis anotar vuestras preguntas. Veo que hay aquí algunos saludos, ¿no? Buenos días a todos. Entonces, bueno, anotad vuestras preguntas por ahí y yo pues las iré respondiendo o bien al final o bien si las voy viendo por aquí en mi otra pantalla dejo la ventanita de chat abierta y así en cualquier momento pues que os pueda responder. Y como digo, pues sin más dilación comenzamos con este breve repaso a estas guías de INCOSE. Entiendo que, bueno, no sé si todos vosotros y vosotras, si sois miembros de INCOSE, si sois miembros de AIS, de la Asociación Española, pero si queréis, pues nos vais comentando también estos aspectos en la zona de chat y así que podamos ir conociéndonos un poquito mejor, ¿no? El objeto de esta charla es, como digo, repasar algunas de las guías que han sido publicadas dentro de INCOSE Global, y en concreto dentro del grupo de trabajo de requisitos, ¿vale? Es decir, que no vamos a mencionar nada de, creo, lo que sería la guía el handbook más famoso de INCOSE, que es el handbook de ingeniería de sistemas en general, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar en esta serie de charlas, nos vamos a enfocar sobre aspectos más relacionados con requisitos. Ahora os comentaré un poquito cómo está estructurado toda esta documentación, ¿vale? Inicialmente, bueno, pues como ya me ha presentado Noelia, soy José Fuentes, responsable de operaciones y el responsable de ventas de la empresa The Reuse Company. Estoy certificado CSEP, graduado en el Instituto de Liderazgo Técnico de INCOSE también. Soy considerado como uno de los active contributors a la guía sobre la cual vamos a hablar hoy, la guía de Guide to Writing Requirements. Bueno, tengo certificaciones ITIL y hay alguna cosilla más y bueno, interesado sobre todo en gestión de requisitos, son los aspectos fundamentales en los que me centro. Lo que vamos a ver hoy básicamente es, empezaré por una breve descripción al Working Group de requisitos de INCOSE Global para luego centrarme en el aspecto fundamental que son las guías de INCOSE, las guías que se han publicado dentro del equipo de trabajo de requisitos, Requirements Working Group, cuando veis esta sigla. En concreto, nos vamos a centrar hoy en una de las guías, el Guide to Writing Requirements, la guía sobre la escritura. Vamos a ver qué es, qué no es, qué podemos esperar de ella. Y sobre todo, vamos a ver también aspectos sobre, oye, ¿se puede automatizar todo esto que nos menciona la guía? ¿Se puede automatizar? Y terminaremos, bueno, pues hablando un poquito de siguientes pasos en el equipo de trabajo de requisitos, pero ahora dentro de AIS, ¿no? Dentro del capítulo español, en el que, como vais a ver, pues os invitaré a todos vosotros y a todas vosotras a colaborar, ¿no? Entonces, hablando de equipo de trabajo de requisitos, pues si os parece, antes de hablar de lo que es el equipo español, mencionaremos qué es el equipo de trabajo a nivel global, a nivel INCOSE global, ¿no? ¿Cuál es su propósito? El propósito, como veis aquí,
es el de avanzar en el estado de las prácticas, educación y teoría sobre ingeniería de requisitos y las relaciones que estos requisitos tienen con otros aspectos de la ingeniería de sistemas. Como objetivo se plantea el expandir y promocionar las guías y los cuerpos de conocimiento relacionados con ingeniería de requisitos y los beneficios que estos pueden aportar a toda la comunidad de ingeniería de sistemas. Y bueno, y aquí veis también el ámbito, actividades relacionadas con ingeniería de requisitos y sus mejores prácticas. Yo creo que en las 3 charlas de las que consta esta serie, luego os pasaré las fechas de las otras 2, creo que las tenéis, pero bueno, os las recordaré por si acaso, van alineadas directísimamente a esta divulgación de mejores prácticas, ¿vale? Pues bueno, esto es a título general, a título INCOSE global, esto es las misiones y objetivos del equipo de trabajo de requisitos que estamos, como digo, intentando replicar a título nacional, ¿no? Pues bueno, a título internacional, dentro de INCOSE global, pues la chairwoman actual es Tammy Cass, que aquí tenéis su foto. Y bueno, por aquí aparecen un par de ex-presidentes o ex-chairman que bueno, ahora son co-chairs y ayudantes de Tammy en la labor de gestionar este working group, que, si no me equivoco, es el working group con más inscritos de todos los working groups de INCOSE, ¿vale? Si sois miembros de INCOSE y queréis inscribiros en este working group, es tan sencillo como hacer login a la página de INCOSE, acceder a vuestro profile y ahí tenéis una zona que habla de equipos de trabajo. Entonces, os muestra todo el listado completo y podéis inscribiros a los equipos de trabajo que deseéis, ¿vale? Pues bueno, como es el más masivo, por eso quizá pues, necesita tener aquí un buen equipo de chair y co-chairs, ¿no? para gestionar todas las actividades. Hay actividades, como veis por aquí. Esta, si no recuerdo mal, es una foto del último workshop que hubo presencial, el workshop el workshop de enero del 20. Me parece que en enero del 20, justo antes del COVID, tuvimos este workshop presencial, por ahí estoy yo con una esquinita, por ahí se me ve, y creo que fue la última reunión presencial que ha habido, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya en este simposio que tenemos la semana que viene, volveremos a tener reuniones presenciales de este equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, es el equipo de trabajo más numeroso de todo INCOSE, reuniones en todos los International Symposium y los International Workshops, multitud de webinars, cibercafés en los cuales pues, una batería de expertos responde a las preguntas de cualquiera de los asistentes y bueno, pues una serie de actividades en las cuales se enmarca también, como digo, pues la constitución o la gestión de todas estas guías de las que vamos a tratar en esta serie. Podéis o tenéis acceso a los recursos de este equipo de trabajo pues a través del canal en YouTube y a través de los que sois miembros de... Este canal es abierto, si no estoy equivocado. La documentación y los vídeos que se cuelgan en este canal son accesibles a toda la comunidad, independientemente de si somos miembros de INCOSE o no. Mientras que este otro link que os comento, que os incluyo aquí abajo, este link es exclusivo para la comunidad de miembros de INCOSE que estén inscritos en el Working Group de INCOSE, ¿vale? Recordad también que tenéis la posibilidad de pasaros por el Store, los que seáis miembros de INCOSE. Al pasar por el Store, las guías de las que vamos a tratar en esta serie son guías gratuitas para todos los miembros. Los que no sois miembro podéis acceder al Store y os podéis comprar. En este caso, las guías tienen precio. Para los miembros de INCOSE, las guías son gratuitas y hay un resumen de la guía sobre la que vamos a tratar hoy. Hay un resumen que creo que tiene 6 páginas y este resumen sí que es gratuito para todo el mundo, ¿vale? O sea que eso lo tenéis en el Store, que, bueno, no os he incluido ahí el enlace, pero los que sois miembros de INCOSE sabéis de lo que os estoy hablando y los que no, pues simplemente entráis a la página de INCOSE y arriba a la derecha tenéis un enlace a login. Como no sois miembros no podéis hacer login, pero a la izquierda del login tenéis, si no recuerdo mal, el acceso al Store, ¿vale? Donde podéis descargar, como digo, de manera gratuita el summary y a través de un pago la guía INCOSE o el resto de guías si estáis interesados. Entonces,
¿De qué resto de guías estamos hablando? Pues realmente este es el pequeñito gráfico que representa todas las guías que tienen que ver con esta serie de la que vamos a ir tratando en estos días, ¿vale? Hoy nos centraremos en esta Guide to Writing Requirements, que, bueno, realmente ha sufrido un leve cambio en este año 22, de hecho en el mes de mayo, hace unas poquitas semanas, hemos tenido un cambio. La verdad es que el cambio no es más allá que adaptar un poquito la terminología al resto de guías que se han constituido y bueno, y no sé por qué, yo al no ser nativo tampoco veo mucho la diferencia, pero antes se llama Guide for Writing Requirements y ahora es Guide to Writing Requirements, o sea que nos tendríamos que acostumbrar a quitar la F del acrónimo. Muchas veces lo encontramos como GFWR y ahora lo tendremos que encontrar como GTWR. Entonces, bueno, aparte de acostumbrarse a eso y un poquito, como digo, acomodar algunas partes al resto de guías, las reglas en sí de las que trata esta guía, pues permanece realmente, ¿no? Entonces, toda esta guía viene supeditada un poquito por un documento que se emitió hace ya un tiempo, que es el manual para los Needs and Requirements. En realidad, esta guía era un poquito más, el título era un poquito más extenso, ¿no? Que es el Guide to Needs and Requirements Verification and Validation. Era un tocho un poquito más fuerte, que ahora lo han dividido en dos documentos diferentes. Es decir, hay un documento de verificación y validación, lo cual no viene nada mal, ¿no? Porque realmente hay muchísimo conflicto con el concepto de verificación y validación. Lo vamos a ver en una diapositiva durante la sesión de hoy. Y bueno, no viene mal tener un documentito, son unas 100 o 100 y algunas páginas que tratan exclusivamente los conceptos de verificación y validación. Como digo, vamos a tratarlo brevísimamente hoy, pero ese es el objetivo de una de las charlas que tendremos durante el mes de octubre, ¿no? Entonces, hoy hablaremos sobre esta guía y en octubre trataremos más concretamente estas otras dos guías que veis aquí, ¿de acuerdo? Empezaremos por esta, si no recuerdo mal, el 5 de octubre, luego tengo las fechas más adelante y pasaremos a esta el 19 de octubre. Todas estas guías, como os podéis imaginar, están totalmente alineadas con el handbook de INCOSE, por eso aparece en otro color, pero aparece aquí como una referencia imprescindible, y con el Systems Engineering Body of Knowledge. Estas dos fuentes, lógicamente, son las que inspiran este Needs and Requirements Manual y de la que derivan todas las guías de INCOSE que vamos a ir tratando fundamentalmente estas tres guías, que son las que vamos a ir tratando en la secuencia de acciones de esta serie. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como digo, el foco fundamental de la sesión de hoy es el Guide to Writing Requirements. La versión que veis aquí es la versión de mayo del 22. Para los que estéis más acostumbrados a la anterior, que si no recuerdo mal viene del año 19, como digo, los cambios son menores. Más allá del título y alguna cosilla más, los cambios son menores. Y como os comento también, como os comentaba antes, esta guía tiene un breve resumen que es gratuito para todo el mundo, simplemente entrando al store os lo podéis descargar, o para los miembros de INCOSE también os podéis descargar la guía completa, ¿vale? Entonces, ¿qué es esta guía? O vamos a empezar por qué no es esta guía. Esta guía no es un tratado sobre lo que sería la elicitación y la captura de requisitos, ni es una guía sobre el análisis o la gestión de los requisitos, ¿de acuerdo? O sea, no habla en absoluto sobre procesos o cómo llevar a cabo estos procesos, ¿no? Sí que trata sobre cómo generar o escribir buenos requisitos, en la medida de lo posible, pues que sean correctos, consistentes y completos, ¿no? Eso es un poquito el foco de esta guía. Cómo representar esos requisitos en lenguaje natural. Por lo tanto, es un tratado sobre cómo expresar, como digo, las necesidades y los requisitos. En la guía se distingue entre los dos. Básicamente, estas necesidades pues son, digamos, que lo que en algunos casos tratamos como requisitos de alto nivel, requisitos de negocio o necesidades de los interesados, mientras que hablamos de requisitos cuando llegamos a elementos más tangibles, vamos derivando en elementos más tangibles y tratamos ya quizá pues, esos requisitos de sistema, ¿no? Entonces, la idea es que tanto unos como otros queden definidos de manera clara y precisa
y siguiendo unas estructuras, unas gramáticas, ¿no? Definidas, lo cual va a hacer que los requisitos sean mucho más legibles y mucho más sencillos de abordar la búsqueda de completitud, el evitar duplicados y demás, pues como vamos a ir viendo más adelante, seguir ciertas estructuras a la hora de escribir esos requisitos nos va a ayudar muchísimo en esos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya sabemos qué esperar, qué tiene, o de qué trata y qué no trata la guía, pues bueno, vamos a ir entrando a detalles. Como os comentaba, uno de los primeros aspectos que intenta describir esta guía, aunque no se mete demasiado, porque os decía que hay una guía completa sobre los aspectos de verificación y validación, pero en todas las guías INCOSE de requisitos, igual que también en el handbook y demás, pues aparece esta imagen, ¿vale? Entonces, en esta imagen aparece, como veis, pues un poco la secuencia desde estas necesidades de alto nivel, requisitos pues, un poquito un nivel más, un poquito menos abstracto, hasta requisitos de sistema, los diseños y el sistema de interés, ¿no? Ya una vez construido aquí en 3D, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que aquí aparecen múltiples flechas, ¿no? Es un poquito confusa este diagrama, quizá la primera vez que lo vemos, porque aparecen multitud de flechas por arriba, por abajo, en diferentes colores, ¿no? Pues básicamente lo que veis por aquí son flechas amarillas, lo que puede constituir la validación del sistema o la validación de cada uno de los elementos que vamos desarrollando, digamos, a lo largo de ese lado izquierdo de nuestra famosa V, ¿no? Pues a lo largo de esta V vamos generando todos estos artefactos, todos estos activos, hasta finalmente pues, llegar al vértice de la V, comenzar la subida, la integración de todos estos componentes hasta llegar al sistema de interés final, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que llegamos ahí, fijaos que, bueno, yo entiendo que todo el mundo estará de acuerdo en estas validaciones contra las necesidades de alto nivel, ¿no? Es decir, la validación siempre debe de ser contra estas necesidades de alto nivel, ¿no? Sin embargo, veis por aquí también una serie de flechas azules y verdes en la zona inferior, en las que realmente, más que hacernos la pregunta de si estamos construyendo el sistema adecuado, bueno, pues aquí tenemos más bien otras preguntas como si lo estamos desarrollando de manera adecuada, ¿no? Es decir, la famosa doble pregunta entre verificación y validación. Pues fijaos aquí cómo es curioso bueno, curioso para los que no hayáis visto esto con anterioridad, que realmente nuestro sistema de interés lo que podemos hacer es verificarlo contra los diseños, ¿no? O verificarlo un poquito más hacia arriba contra los requisitos, ¿no? Todo esto son estas flechitas azules que veis aquí abajo. Es decir, yo verifico mi sistema contra los requisitos. En otras guías, en otros estándares, en otros handbooks, os encontraréis el concepto de verificación de requisitos que viene a cubrir justo esto, ¿no? La verificación del sistema contra los requisitos. En INCOSE llamamos Requirements Verification no a la tarea de verificar el producto contra los requisitos, sino a la tarea de verificar los requisitos en sí. Es decir, los activos que vamos constituyendo a lo largo de la parte izquierda de la V, si podemos optar por una verificación temprana de los mismos, vamos a reducir de manera considerable los defectos que se introducen en estas etapas tempranas. Tengo un pequeñito gráfico que muestra este porcentaje de defectos y cuanto antes aborde todos estos problemas y antes los pueda corregir, menor va a ser el coste fundamentalmente a la hora de ahorrar en retrabajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, interesa diferenciar entre esto que aquí nosotros en el Requirements Working Group de INCOSE llamamos Requirements Verification, que es la verificación de los requisitos, diferenciarlo de lo que sería el System o Product Verification, que sería verificar que el producto que hemos construido cumple con las especificaciones indicadas en nuestros requisitos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, primera diferenciación, Product o System Verification contra Requirements Verification. ¿De acuerdo? Perdón. En este Requirements Verification, la pregunta que nos hacemos es, está claro que cuando yo puedo verificar el producto, como esta flecha azul que veis aquí, verifico el producto contra mis requisitos. Pero si quiero verificar los requisitos, ¿contra quién los verifico? Pues bien, lo que nos recomienda INCOSE es que los verifiquemos contra
un conjunto de reglas de escritura de requisitos aceptadas por la organización, que sería esta cajita amarilla que veis aquí. ¿De acuerdo? Es decir, cada organización debería definir cuáles son las reglas a seguir para la escritura y luego la posterior inspección de mis requisitos. ¿De acuerdo? Y eso, el chequeo de mis requisitos reales contra estas reglas es lo que llamamos Requirements Verification. ¿De acuerdo? Respondiendo a la pregunta, como veis aquí, de si los requisitos han sido escritos de manera correcta. ¿De acuerdo? Cuidado porque potencialmente podríamos escribir un requisito de manera correcta, evitando ambigüedades, siguiendo la estructura adecuada, etcétera, etcétera, pero ese requisito podría no cumplir o no estar alineado con las necesidades, ¿vale? Es decir, que yo puedo seguir las reglas, pero a fin de cuentas necesito esta validación que me indique que este requisito no solamente estructuralmente es correcto, sino que es válido en función de las necesidades que yo tengo. Por lo tanto, también existe, y no tenemos que olvidar, este proceso de validación de aquí arriba que me dice realmente si mi requisito no solamente ha sido escrito de manera adecuada, sino que es realmente lo que necesito para cumplir con las necesidades que yo tengo expuestas por adelantado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el foco de la sesión de hoy va a ser fundamentalmente esta flechita verde que veis por aquí, ¿de acuerdo? Es decir, determinar, o vamos a hablar de una serie de reglas para la escritura de requisitos y, bueno, pues vamos a tratar estas reglas, vamos a ver cómo se descomponen en Incose, cómo se han tratado todas estas reglas, los pasos para llegar a las mismas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, creo que ya tenemos el foco más o menos alineado de qué es lo que vamos a tratar en la sesión de hoy y, bueno, brevísimamente os voy a comentar un par de aspectos que van a aparecer en muchísimas diapositivas y si leéis las guías pues lo vais a encontrar. Pues bueno, básicamente, como os comentaba, esa diferenciación entre lo que es el cuerpo, el statement de una necesidad y el de un requisito, ¿no? Entonces, entendemos por necesidades esa transformación de alto nivel de los conceptos del ciclo de vida del sistema, ¿de acuerdo? Y entendemos por requisito la transformación de estas necesidades en requisitos más cercanos a lo que son las entidades, a lo que son el sistema que realmente vamos a construir. Por lo tanto, entendemos como requisitos esos requisitos del sistema y por necesidad, pues esos requisitos de más alto nivel, requisitos de usuario o requisitos de negocio, ¿de acuerdo? Ya en función de cómo los estructuremos. Bien, entonces, esta es la guía y esto es cómo la guía está estructurada fundamentalmente, ¿no? Es decir, los primeros capítulos de la guía, las primeras páginas, describen, pues, por ejemplo, la imagen que os he mostrado hace un momentito, pero el foco fundamental de la guía radica en tres aspectos fundamentales, que son las características, las reglas y los atributos. Bien, ¿qué son las características? Pues bueno, entendemos por características, pues realmente estas 14 que se describen aquí en la parte superior de esta tabla, ¿de acuerdo? Dentro de las 14 características que menciona Incose, 9 son alineadas o están pensadas, orientadas o mencionan características de calidad sobre requisitos individuales, es decir, que se puede analizar cada una de estas 9 de manera individual, independiente de requisito a requisito, mientras que estas últimas 5 que veis aquí son reglas que se aplican a el conjunto completo de requisitos, ¿vale? Bueno, os puede parecer curioso o no, pero algunas de las reglas están repetidas, es decir, están repetidas en los dos bloques. Es decir, yo puedo tratar aspectos de completitud a nivel de requisitos individuales, ¿de acuerdo? Quiero ver que cada uno de mis requisitos esté completo, tenga toda la información que precisa, pero también a nivel de especificación tenemos el aspecto de completitud, es decir, que mi especificación como un todo, mi documento de requisitos como un todo, también sea, digamos, completo, ¿vale? La regla 12 también, que sea factible, es decir, cada requisito de manera individual debe ser factible, pero es posible que un conjunto de requisitos de manera individual sea factible por separado, pero cuando yo pongo todos esos requisitos a cumplirse a la vez, digamos, en un mismo sistema, este conjunto haga que, bueno, algo no sea factible, ¿de acuerdo? Es decir, que no pueda cumplir con todos estos requisitos a la vez. Por lo tanto,
como os comento, algunas de las características de estas 14 que veis aquí están duplicadas, pero están duplicadas simplemente por eso, porque aparecen tanto en el capítulo, en el bloque de características de calidad para requisitos individuales, como también están incluidas en el capítulo de características de calidad para conjuntos de requisitos. Esa es la razón por la cual aparecen duplicadas, ¿no? Entonces, bien, estas características realmente bueno, son básicamente las características que seguramente casi todos vosotros y vosotras pues habéis leído seguramente en multitud de guías, ¿no? No solamente en la guía INCOSE, ¿no? Guías y estándares. Como os podéis imaginar, cada una de ellas está descrita de una manera, digamos, de alto nivel, es decir, que se comprenden perfectamente en la guía INCOSE cuando os pongáis a revisarlas. Por desgracia, lógicamente, en esta sesión no tenemos tiempo para cubrir todas las características y todas las métricas. Ahora vamos a darle un mini repaso, pero no vamos a poder tratar todas, por supuesto. Entonces, bueno, cuando las veáis, pues vais a ver que, bueno, están más o menos bien redactadas, se entienden perfectamente, lógicamente todas están clarísimamente alineadas en búsqueda de la calidad de mis requisitos de manera individual y de manera colectiva, pero en cierta medida se nos quedan un poco cortas estas características en el sentido en que son tan de alto nivel, por así decirlo, son muy nice to have, pero son difíciles de medir porque, bueno, realmente tratan muchas cosas, ¿no? Cada una de estas características, bueno, cuando entráis a leerlo en detalle, pues veis que se puede derivar en muchísimas cosas que poder medir, ¿no? Entonces, bueno, nice to have, pero difícil de medir, como os comento. La parte positiva de esta guía de INCOSE, bueno, y básicamente eso, como vais a ver luego en otra diapositiva que tengo más adelante, eso es lo que aparece en muchos estándares, ¿no? Pues, por ejemplo, pienso en el IEQ 830, pues describe estas características de altísimo nivel, o nos describe brevísimamente y ya está. Bueno, peor situación tenéis pues los que trabajáis en el mundo aeroespacial, en el mundo espacial, mejor dicho, para la ESA. No recuerdo cuál es el número del estándar del FSS, pero hay uno de ellos que trata sobre la calidad de los requisitos y los procesos de gestión de requisitos. Y bueno, si veis ahí la definición de las características de calidad, es para caerse de espaldas, ¿no? Desde la silla, ¿no? Porque algunos ejemplos son cosas así como la característica de ambigüedad y la descripción es, por favor, evite requisitos ambiguos, ¿no? Pues dices, joder, pues pensaba que al leer la descripción de esta característica me iba a dar un poquito una pista de cómo hacerlo, ¿no? No solamente que me diga que los evite. Pues perfecto, los evito, pero necesito saber cómo, ¿no? Entonces, como digo, muchas guías y estándares se quedan en ese nivel de definición de características, todas nice to have, pero demasiado de alto nivel. La parte buena de la guía INCOSE, de esta guía INCOSE, es que nos define también un conjunto de reglas. En esta versión nos define 41 reglas sobre cómo cumplir con todas esas características. Es decir, todas y cada una de esas 41 reglas está alineada con una o más de las características que veis ahí en la tabla. Por eso os he puesto esta tabla, por así decirlo, en dos dimensiones. Arriba os he puesto las 14 características y a la izquierda os he puesto las 41 reglas. Y tenéis ahí un numerito que es el que os hace el cruce, ¿no? De cada una de las 41 reglas, a cuáles de las características está alineado, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a entrar en un poquito más de detalle tanto en las características como en las reglas. Con esta diapositiva lo que os quiero mostrar es un poquito la estructura del libro, la estructura de la guía. El siguiente capítulo nos habla de atributos. ¿Qué atributos debería tener todo requisito? ¿Vale? Entonces, veríais que bueno, el conjunto de atributos, la verdad es que es un conjunto bastante extenso. Algunos vienen marcados con un asterisco que os indica que son atributos obligatorios, otros no. Pero bueno, tenéis una lista, si no recuerdo mal, pues de unos 49, creo que son 49 atributos, ¿vale? Por supuesto, no he visto ninguna organización que disponga de esos 49 atributos, ni siquiera de los que vienen marcados con el asterisco aquí, que son los que se consideran como, digamos, imprescindibles en cualquier documento, ¿no? Yo nunca lo he visto así de completo, pero bueno, al menos nos puede dar una pista cuando hagamos el tailoring, porque esos son otros de los aspectos claves que os mencionaré hoy. Cuando hagamos la adaptación concreta de esta guía a las necesidades de nuestras diferentes empresas, bueno, pues nos puede dar una especie de pista de por dónde ir, ¿no? Y cuál sería, digamos, el todo para quedarnos con el subconjunto que
mejor puede poner en práctica nuestros recursos para hacer una práctica eficiente de ingeniería de requisitos. ¿De acuerdo? Pues bueno, esta es la estructura fundamental de la guía, digamos. Aparte de los capítulos introductorios, pues los 3 capítulos más voluminosos son los que tratan de las características, de las reglas y los atributos. Luego hay un apéndice adicional, que es el que trata de los patrones, que ahora os lo comentaré. Entonces, comenzando por el primero, las características, pues como os decía, realmente no tenemos tiempo, lógicamente, para pasar por todas y cada una de estas 14 características, ¿no? Pero bueno, básicamente son las que seguro, casi seguro que habéis tratado en algún momento, como las características de los requisitos deben ser necesarios, es decir, tienen que aportar un valor, tienen que ser apropiados, pues, por ejemplo, apropiados al nivel de descomposición de mis documentos, tienen que ser singulares, es decir, un requisito debe expresar una necesidad y no varias necesidades, debe ser correcto. Esto de correcto hay infinitas interpretaciones, por eso pues, creo que es la característica a la cual se alinean más reglas de estas 41. Esta característica del conforming lo que nos dice es que los requisitos tienen que cumplir con una determinada, digamos, estructura, ¿vale? Vamos al otro lado, hablamos de que no sean ambiguos, que sean completos, realmente cubrir con la estructura este conforming nos pone en bastante buena posición para estos aspectos de completitud, pero bueno, también podemos hablar de completitud del hecho de que si estamos esperando que un requisito que nos hable de una determinada medida venga con su correspondiente tolerancia, pues si le falta la tolerancia, mi requisito no será completo, ¿no? Como decía, que sea factible en costes, en tiempos, desde el punto de vista técnico, hay técnica que me permita que mi requisito sea factible o no. Es decir, un requisito puede estar muy bien escrito, ser correcto, cumplir con un patrón, ser singular y demás, pero decirme que necesitamos lanzar un cohete a la Luna y que llegue en 4 horas, ¿no? Lógicamente puede estar muy bien escrito, puede no ser ambiguo, puede lo que sea, pero claramente no es factible, ¿no? Y por supuesto verificable, es decir, que con un conjunto finito de esfuerzos yo pueda verificar si mi producto final, si mi sistema final cumple con este requisito o no cumple con este requisito. Entonces, bueno, estas 9 que veis aquí son, como os decía, las características para requisitos individuales. Y luego pues tenemos las características globales desde el punto de vista de determinar, como digo, a título global, pues esta completitud. Con todos estos requisitos cumplo con las necesidades que me han sido expuestas. Esta regla 11 de consistencia, los requisitos que yo de manera individual son consistentes entre sí, es decir, cuando los trato todos de manera global, estamos hablando de consistencia tanto desde el punto de vista técnico como también desde el punto de vista de cómo están expresados, es decir, requisitos del mismo tipo están siguiendo una misma estructura, un mismo patrón, estamos utilizando el vocabulario de manera adecuada, por eso aquí hablamos de glosarios de proyectos, hablamos de diccionarios de datos, etcétera, ¿vale? Por supuesto, como os comentaba, que a título global esta especificación sea factible. Como digo, pues yo puedo encontrar un conjunto de requisitos que de manera individual, uno por uno, todos sean factibles, pero todos a la vez no sea posible que implementar ese sistema con todos esos requisitos a la vez, que sea comprensible como un todo, es decir, que esté bien organizada, etcétera, etcétera, y por supuesto, igualmente, que como un todo también seamos capaces de validarla ahora como el todo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estas son ahora las 5 características para conjuntos de requisitos que, bueno, como digo, podemos tratar cada una de ellas de manera individual y estar hablando de cada una de ellas pues, durante 1 hora, pero lógicamente no tenemos tiempo, ¿no? Pues bueno, estas son, os comentaba, las características. Si os hago aquí un repaso de las características, por ejemplo, que pueda haber en el IEQ 830, bueno, son prácticamente las mismas, ¿no? Correctitud, ambigüedad, completitud, consistencia, etcétera, etcétera. O sea, bueno, en cierta medida, aquí tratamos de algunas como que sean modificables o no. Esto tiene más que ver, lógicamente, con las herramientas que utilicemos para
para tratarlos, ¿no? O que sea trazable o no. Pues todo esto va a depender mucho, no de cómo yo escriba, sino de cómo yo los gestione. Entonces, como os comentaba, aquí en esta sesión no vamos a tratar sobre cómo los gestiono, más bien sobre cómo los escribo. Por lo tanto, creo que el resto de características son las que, hasta llegar a estas dos últimas, son las que más se adaptan al objeto de esta sesión y son, lógicamente, las que más se alinean con las 14 que os acabo de mencionar hasta ahora, que vienen del handbook, perdón, de la guía de ENCOSE. ¿De acuerdo? Pues bueno, como os digo, la guía ENCOSE no es el único documento que podéis encontrar que trate sobre características de calidad. Las tenéis ahí en SIEQ 830, las tenéis sobre todo en la 29148. Aquí hablamos un poquito más de estas características, pero bueno, básicamente es prácticamente lo mismo. O pues cada uno de los diferentes sectores en los que vosotros trabajéis, seguramente pues tendréis vuestras propias guías y pues los que trabajéis con la ESA, con la Agencia Espacial Europea, pues bueno, tendréis que cumplir con esas ECSS, esas reglas, y como digo, una en concreto, de todos los estándares de ECSS, uno en concreto tiene que ver sobre cómo escribir requisitos, ¿no? Bien, entonces, para mí estas características, como os mencionaba, pues lógicamente son vitales de cara a garantizar la calidad de nuestros requisitos, pero en cierta medida nosotros, estamos acostumbrados a que todo es smart en esta vida, ¿no? O sea, todos tenemos un smart, un reloj inteligente, un móvil inteligente, un coche inteligente, ciudades inteligentes, todo inteligente. Pues oye, ¿por qué no requisitos inteligentes, no? Entonces, si hablamos de requisitos o necesidades inteligentes, pues a mí, bueno, siempre me viene a la cabeza esta frase de Kennedy, ¿no? De que yo creo que esta nación se debe comprometer a conseguir el objetivo antes de que termine la década, de mandar a una persona a la Luna y retornarles de manera sana y salva a la Tierra, ¿no? Para mí es específico, es medible, está alineado con una estrategia, incluso para los que piensen en la teoría de la conspiración, digámoslo así, también cumplió con su objetivo, ¿no? Vamos a arruinar a los rusos, pues oye, arruinados quedan, ¿no? Por lo tanto, cumplió con el objetivo, ¿no? Era relevante y tenía un límite temporal. Por lo tanto, podemos considerar que es totalmente smart. Sin embargo, cuando vemos las características de estas que hemos tratado hasta ahora, pues realmente están alineadas con un objetivo, que es el de mejorar la calidad de nuestros requisitos y demás, pero vemos que de medible tiene poco, porque esa definición de qué es correcto, qué es ambiguo, qué es completo, bueno, aunque la definición sea más o menos precisa, que no lo es, por lo tanto, específico no es del todo, y medible, por supuesto que no es medible, ¿no? Por lo tanto, necesitamos dar un paso más, que va a ser el que vamos a ver dentro de unos momentitos, ¿no? Pero bueno, antes de llegar ahí, vamos a hablar de un poquito más de características, cuáles son las más sencillas o no de cumplir. Y para mí, siempre que me preguntan, oye, de todas estas 14 características, ¿cuál es las que piensas que suelen dar un poquito más de guerra y más problemas? Pues para mí siempre es la de completitud. Determinar cuándo mi especificación es completa. Es decir, si le quito un solo requisito, ya no estoy cumpliendo con las necesidades que me han sido impuestas al comienzo. Y de hecho, pues si me pones un requisito más, significa que algo estás duplicando, te estás yendo fuera del scope inicial, o estás duplicando algo. Entonces, bueno, llegar a ese equilibrio y punto exacto, pues para mí es lo más complicado del proceso de escritura, identificación y escritura de requisitos. Por lo tanto, si me tenéis que preguntar, oye, ¿dónde pondrías más foco o qué es lo más complicado? Para mí claramente es esta completitud. Esta imagen que os pongo por aquí viene del Chaos Report, no recuerdo de qué versión, pero bueno, viene a contrastar un poquito y a decir exactamente más o menos lo que yo os estaba comentando. El aspecto más complicado para este Chaos Report es el de completitud, ¿vale? Aquí tenéis los factores de éxito y aquí tenéis los factores de fracaso, no tienen por qué ser los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que como factores de fracaso, el que tiene un valor más alto es el de la falta de completitud de mis requisitos, ¿vale? Por lo tanto, bueno, para mí esa es la más compleja. Luego hay otros estudios, como por ejemplo uno que hizo AFIS. AFIS es la Asociación Francesa para la Ingeniería de Sistemas, en el que también pues bueno, nos habla de ciertas características y cuáles son las que para el conjunto de requisitos, el conjunto de proyectos que se trató en este proyecto RAMP,
cuáles eran las que más impactaban y la que no, ¿no? Entonces, fijaos que por aquí cambian un poquito el criterio o cambian un poquito de opinión y la que más destaca es el de requisitos que están expresados como una solución. Y eso también efectivamente es un aspecto bastante complicado, pero fijaos que el de completitud aparece ya en segundo nivel, empatado con el de ambigüedad, pero ya al segundo nivel tenemos completitud, consistencia. Es decir, que en cierta medida hay una alineación entre ese Chaos Report y este proyecto RAMP, ¿vale? Creo que los resultados del proyecto RAMP se pueden acceder de manera gratuita o bien a través de AFIS se puede acceder a ello, o bien simplemente pues, haciendo una búsqueda en Google con estos nombres que os comento, que os pongo por aquí abajo, pues creo que vais a poder llegar no solamente a esta tablita, sino al paper completo donde se explica esto. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta ahora sería, oye, ¿y por qué necesito tener algo más sencillo de medir, más que estas características, ¿no? Y a mí me gusta siempre pues, mostrar esto como una respuesta, por así decirlo, ¿no? Que sería el hecho de que la fase no solamente la fase de escritura de requisitos, sino en global, si ponemos en conjunto escritura y gestión de requisitos, es donde más se producen defectos. Es decir, dentro de todo el conjunto de defectos que nosotros podamos introducir durante todo el ciclo de vida, el 70% de los mismos los solemos cometer en la fase temprana, en la fase de escritura de requisitos, ¿no? Si sumamos esos más los del diseño, significa el 90% de los defectos los habremos introducido en las fases de requisitos y diseño. ¿De acuerdo? 90%. ¿Y qué es lo peor aún? Pues lo peor aún es que todos estos 90% que hemos cometido hasta aquí, en la mayoría de las veces no los encontramos y corregimos hasta la fase de pruebas. Y bueno, ni os cuento ya cuando el 20% no se encuentran y por lo tanto se corrigen hasta la fase operacional. Por lo tanto, esto implica vuelta atrás, retrabajo, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto nos dice, de alguna manera yo tengo que ser capaz de medir para no tener que esperar a esta fase operacional, sino cuanto antes poder encontrar estos defectos y corregirlos, ¿vale? Esa es un poco para mí la razón por la cual debemos llegar a algo que sea más sencillo que medir que simplemente estas características. Tengo una pregunta por aquí por el chat de Ruth que nos pregunta cómo se puede revisar que es correcto, queriendo decir que si una persona tiene que revisar una Excel con 14 requisitos, 41 reglas y 46 atributos que está presentando, más los documentos, es una labor muy costosa. Y lo mismo, algún truco. Vale, sí, en cuanto a que es una labor costosa, eso está claro, ¿vale? En cuanto a que es obligatorio para evitar justo esto, creo que esta diapositiva, Ruth, responde tu pregunta de ¿es costoso? Sí, pero hay que hacerlo también, porque de lo contrario, corregir aquí, bueno, esta gráfica no la he incluido, pero esta creo que la conocéis todos, ¿no? Cómo sube el coste de corregir un defecto que yo he cometido en una fase temprana, cómo este coste sube, se incrementa de manera exponencial hasta la fase operacional. Entonces, entre este chart, esta grafiquita y esta que os digo, que no la tengo aquí a mano, pero que seguro que la conocéis, del coste exponencial, corresponde a esa pregunta de, oye, realmente hay una ventaja económica, temporal, de reputación, etcétera, etcétera, si yo soy capaz de poner un poquito más de empeño en la mejora de la calidad de mis requisitos en esta fase temprana, ¿vale? Y que es realmente un poquito tedioso y una labor costosa, pues también es cierto. Pero el último bloque de esta presentación os voy a hablar de herramientas que os ayudan a medir algunos de estos criterios, ¿vale? No la totalidad, pero sí algunos de estos criterios. Eso os lo voy a mencionar al final, ¿vale? Entonces luego al final, Ruth, si quieres, pues me comentas si he respondido a tu pregunta. Entonces, bueno, para terminar con estas características y meternos ya a las reglas, pues comentaros que hay también hay mucha literatura que también nos habla de categorizar estas reglas en tres bloques fundamentales, que son el de correctitud para los requisitos individuales y consistencia y completitud para los conjuntos de requisitos, ¿vale? Todo esto, por supuesto, se puede hacer alineado con la guía en COSE, pero a mi modo de ver, esta guía en COSE
hay muchos de mis clientes me preguntan, oye, tenemos aquí InCose, ¿por qué no la implementamos a partir de mañana? ¿No? Y lo que yo les digo es, vale, si queréis cerrar el negocio pasado mañana, entonces sí, efectivamente, mañana implementarla completa y pedirle a todos vuestros ingenieros que escriban requisitos cumpliendo con todas estas 41 reglas. Si lo hacéis mañana, pasado mañana estaréis cerrados prácticamente seguros, ¿vale? ¿Por qué? Pues yo entiendo que se requiere un poquito de tailoring, primero, de adaptación a las necesidades concretas y sobre todo, pues, bueno, tengo una idea positiva que trata sobre este tailoring, ¿de acuerdo? Entonces ahora si os parece, lo discutimos sobre esta diapositiva, pero yo siempre recomiendo lo mismo, adaptación a mis necesidades concretas, ¿de acuerdo? Es decir, la guía InCose viene fabulosamente bien para no empezar desde cero, cuando hablamos de calidad de requisitos, pero siempre es importante esta adaptación. Pues bueno, vamos a llegar a ese siguiente capítulo, que es el de las reglas. Nos vamos desplazando, si me permitís, a través de esta guía InCose. Hemos visto algunas definiciones que bueno, vienen en el capítulo inicial. Luego hemos hablado de estas características y ahora pues llegamos al mundo de las reglas, ¿no? Lo que hacen estas reglas es, digamos, aterrizar un poquito estas características de alto nivel de manera que sean un poquito más específicas y un poquito más medibles. Recordad este acrónimo de SMART, ¿no? Todas estas características, por supuesto, están alineadas, todas estas reglas están, por supuesto, alineadas con las características. De hecho, esto que veis aquí es un extracto bien extraído de la guía InCose, ¿de acuerdo? Como la guía no se puede publicar para los que no seáis miembros, por eso pues, me he permitido hacer un poquito de sombrear un poquito esto para que no podáis tener ahí el contenido, ¿no? Pero bueno, más o menos os he querido dejar la estructura para que seáis conscientes de lo que hay, ¿no? Entonces, por cada una de las reglas, lo que tenéis es el codiguito de la regla, es decir, todas las reglas están bien numeradas con un codiguito R y un numerito del 1 al 41. Luego, un nombre que además están clasificadas por diferentes subgrupos, como si fuese una carpeta en nuestro sistema de archivos, ¿no? Pues la ruta completa pues es el nombre de la regla, correct punctuation, aquí, y pertenece a la categoría de non-ambiguity. Vamos a evitar la ambigüedad con la adecuada puntuación, ¿no? de nuestro texto. Entonces, por cada una de las reglas, como digo, tenéis el numerito, el nombre completo, una breve descripción, brevísima, que en algunos casos es tan breve como esta, usa la puntuación adecuada. Gracias por todo el soporte. Pero luego en la zona de elaboration, aquí tenéis un poquito más de detalles sobre cómo cumplir con este objetivo que os impone el nombre y esta. No todas las reglas son tan escuetas como esta, ¿vale? Es decir, hay textos de algunas reglas que son un poquito más extensos, pero sobre todo, pero bueno, no vienen a ser más allá que 1, 2, 3 líneas de texto, no mucho más, ¿vale? Pero luego en la zona de elaboración, aquí es donde sí que tenéis un detalle mucho más concienzudo de cómo abordar esta regla y yo para mí la zona más importante es la zona de los ejemplos no aceptables y aceptables. Es decir, un ejemplo que no cumple con la regla y a continuación ese mismo ejemplo reescrito para que sí que cumpla con la regla. Entonces, para mí este bloque, bueno, más allá lógicamente de lo que es la elaboración, pero para mí este bloque es vital para entender de manera adecuada las reglas. Y luego, como os comentaba, cada una de las reglas está alineada con una o más características. Por lo tanto, la última parte de la regla, lo que tendréis es una tablita que numera las características, las 14 que hemos mencionado al principio, y lo que os dice es, mira, esta regla está alineada con la característica 3 de ambigüedad y con la 8 de correctivo. ¿De acuerdo? Esto es esta es la famosa o la típica ficha que las 41 reglas de InCose siguen. Una por una os encontraréis con una estructura semejante a esta, con la elaboración y los ejemplos que corresponden. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es una tablita que sí que me he permitido hacer un extracto completo. Las zonas que habéis visto que son un recorte, bueno, todo lo que veis aquí viene de la guía InCose. Las zonas que sí que os has puesto en claro es porque vienen en el summary, en el resumen. El resumen sí que es público, por eso me he permitido pues, algunas imágenes, os las pongo aquí porque el resumen es público, ¿vale? Las zonas que os he sombreado, o las imágenes que os he sombreado y os voy a sombrear, es porque no vienen en el summary, pero sí que vienen en la guía completa, que como digo, no es pública, solamente es gratuita para miembros de InCose y para no miembros, pues hay que pagar, ¿no?
Entonces, básicamente, como os digo, cada una de estas reglas pues tiene el mapeo correspondiente con sus características. Aquí tenéis de la 1 a la 23 y aquí tenéis de la 24 a la 41 y cada una pues con una o más crucecitas que se alinean con algunas de las características que os he comentado. Por supuesto, no tenemos tiempo a repasar ni las 41 reglas ni toda la cantidad de cruces que tenéis aquí en esta matriz, ¿vale? Por lo tanto, bueno, simplemente os voy a comentar un poquito por encima algunas de estas características, perdón, reglas, ya estamos en el segundo nivel donde hablamos de reglas, ¿no? Entonces, a mí, siempre que hablamos de reglas, me gusta, aparte de categorizarlas, agruparlas por su sentido, ¿no? Pues me gusta categorizarlas en dos grandes bloques, ¿no? Que son aquellas reglas, digamos, genéricas que no requieren de ninguna información adicional, que se pueden medir directamente sin necesidad de información propia del dominio, como por ejemplo la famosa regla 2 de evitar la voz pasiva, las reglas para evitar, evitar términos ambiguos, cláusulas de las que llaman cláusulas de escape o open-ended, ¿no? que son pues, cosas que quedan así abiertas, como decir, por ejemplo, la palabra por ejemplo, ¿no? El sistema debe hacer, por ejemplo, X e Y, ¿no? Pues lógicamente estamos dejando nuestro requisito abierto, ¿no? Evitar pronombres, todas estas son reglas que cualquier documento que nos puedan pasar, aunque sea de un dominio que no conozcamos, podemos analizarlas, ¿no? Para ver si hay voz pasiva, si hay términos vagos, si hay pronombres, etcétera, etcétera, ¿vale? La de la voz pasiva es la típica que os podéis encontrar en cualquier libro que yo me haya leído sobre calidad de requisitos, siempre aparece un poquito de las mismas reglas, ¿no? Esto de evitar la voz pasiva y demás. Ahora os voy a hablar un poquito en concreto de la voz pasiva, pero por ejemplo, para mí el uso de los pronombres pues es lo mismo que prácticamente que la voz pasiva, porque para mí el problema de la voz pasiva en sí, en un requisito, para mí no es un problema como tal, pero sí es un problema porque al utilizar la voz pasiva tendemos más a prescindir de lo que es el sujeto activo que cuando escribimos en voz activa, ¿no? Y para mí el sujeto, que el hecho de que los requisitos vengan con un sujeto claro, es algo fundamental a la hora de escribir. Por lo tanto, si el sujeto aparece en voz activa, pero el sujeto es un pronombre, estamos exactísimamente en el mismo caso que si prescindimos del sujeto porque hemos utilizado la voz pasiva. Por lo tanto, realmente para mí, por ejemplo, la regla 2 y la regla 24, en cierta medida, tienen que ver con ese concepto de evitar el sujeto, ¿vale? Que para mí es algo fundamental. Entonces, como digo, de todas estas 41 reglas, un conjunto de ellos, más de la mitad, se pueden categorizar dentro del apartado de que no requieren información adicional. Yo podría, o cualquiera de vosotros podría analizar cualquier documento, aunque sea de un dominio que no conozcáis. Y sin embargo, hay otras reglas que en cierta medida sí que implican la necesidad de conocer un poquito ese dominio del que estamos tratando, ¿no? Por ejemplo, las reglas que hablan de utilizar siempre un sujeto apropiado. Lo que consideramos con ese sujeto apropiado es quién es la entidad dentro de mi sistema que va a ser la responsable de llevar a cabo estos requisitos. Fijaos que ya estamos hablando de requisitos de sistema, no estamos hablando de requisitos de más alto nivel, donde quizá pues los sujetos pues, puedan estar o no estar tan claros, ¿no? Ahora, cuando vamos descomponiendo esos requisitos y los vamos aterrizando en sistemas y subsistemas y componentes y piezas y demás, entonces ahí es donde, sobre todo, los sujetos sí que tenemos que cuidar muy mucho cuál es el sujeto que utilizamos a la hora de describir nuestros requisitos, ¿vale? También esta regla 3 nos habla de los verbos, ¿vale? Es decir, cuando estamos a alto nivel, en requisitos de negocio, digamos, de más alto nivel, se permiten o se deberían permitir sentencias pues, con cierto nivel de ambigüedad, ¿no? Donde podamos manejar ciertos verbos de acción que luego, cuando los aterrizamos en requisitos de sistema, vemos que son en cierta medida ambiguos, ¿no? Como por ejemplo los famosos verbos como gestionar y demás, ¿no? El sistema debe gestionar no sé qué. Bueno, vale, a alto nivel, bueno, me parece bien. Me está marcando la pauta de que mi sistema tiene que lidiar con un determinado concepto. Pero cuando ya escribimos requisitos de más bajo nivel, requisitos más detallados, en cierta medida deberíamos, de manera absoluta, prescindir de estas acciones tan, digamos, vagas, ¿no? Tan abstractas, ¿no? Como gestionar, porque para unos gestionar puede significar unas cosas y para otros gestionar puede significar otras diferentes, ¿no? Entonces, esto es lo que menciona INCOSE como utilizar, por un lado, lo que os mencionaba de los sujetos, pero sobre todo utilizar los verbos apropiados a cada nivel, al nivel de abstracción, ¿de acuerdo?
Igual que, por lo tanto, por eso os comentaba que estas reglas, esto es un ejemplo de una regla específica del dominio. Es decir, si yo no sé de un determinado dominio, no voy a saber cuál sería el vocabulario apropiado para este determinado dominio. Si yo no sé nada de espacio, pues difícilmente voy a poder analizar estas reglas para una especificación que me hable de un sistema espacial, ¿no? O de un satélite o similar. Igual que la regla 4, cuando habla de utilizar términos que procedan de glosarios o de diccionarios de datos, acrónimos, que sobre todo los acrónimos, pues hay que intentar que todo acrónimo que yo utilice en una especificación que esté claramente identificado en un diccionario del proyecto a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, como veis, algunas reglas son más o menos genéricas, otras necesitamos tener cierta información de contexto para poder analizarlas, ¿vale? Vamos a ver si os parece, vamos a ver ahora algunos ejemplos de reglas. Como os comentaba, no tenemos tiempo, por supuesto, para cubrir todas y cada una de las reglas, pero sí que me gustaría, pues, por ejemplo, hablaros de reglas que en cierta medida trabajan con excepciones, por ejemplo, ¿no? Es decir, la regla de la voz activa. Entonces, si pensamos en un requisito, muchas veces hay gente, o yo trabajo con compañías que se obsesionan con esto de la voz pasiva y quieren evitar la voz pasiva porque lo han leído en un libro, en otro, y quieren evitar la voz pasiva como de lugar, ¿no? Sin embargo, es difícil pensar en un requisito que no tenga voz pasiva, ¿no? Sobre todo porque la parte de las condiciones, muchas veces en la condición aparece ya la voz pasiva, ¿no? Pues, por ejemplo, requisitos como cuando el coche está detenido y el conductor pulsa el botón de start con el freno pisado, el coche deberá arrancar, lo que sea, ¿no? Pues fijaos que ahí en esa condición, cuando el coche está detenido, ese trocito de esa frase, el coche está detenido, desde un punto de vista lingüístico ya es voz pasiva. Sin embargo, para mí no es ningún problema que ese requisito, que esa parte del requisito, la condición, esté expresada en voz pasiva. Quizá esa es la razón por la cual en la propia guía INCOSES, aquí sí que me he permitido el lujo de meteros este par de líneas reales que vienen de la propia guía, nos indica en la sentencia principal del requisito, ¿de acuerdo? En el trocito principal de la frase, diferenciando lo que es la condición, donde sí que potencialmente podríamos incluir voces pasivas en la condición, de lo que es el cuerpo principal, que sería la acción principal que se requiere o que viene requerida por el requisito, ¿de acuerdo? Donde ahí sí que, sobre todo para requisitos de sistema, sí que debemos evitar en la medida de lo posible, yo para mí en mis casos, pues al 100%, evitar este uso de voz pasiva en la acción principal, pero quizá no tanto en la condición, ¿vale? Fijaos que todas estas cosas, un poco redundando en lo que Ruth nos comentaba antes, hacen que la medición sea aún más compleja, porque no solamente tengo que comprobar si tengo voz pasiva o no, sino si la voz pasiva aparece en la condición o aparece en la parte principal, ¿no? Entonces, efectivamente, esto redunda ese aspecto que Ruth nos mencionaba sobre, oye, esto es costoso, ¿no? Pero para mí la respuesta siempre es la misma. Más costoso es no corregirlo y terminar con un problema que nos llegue hasta la fase de fabricación y un problema que se requiera pues una solución y un retrabajo mucho más fuerte, ¿no? Otro ejemplo muy parecido en cuanto al aspecto de excepciones es el que os menciono abajo, esa regla 19, que es el de evitar combinators, ¿no? Los combinators que nos menciona INCOSE, pues son, bueno, pues estos típicos que seguramente habéis visto en muchos sitios, ¿no? Del I y el O, pero bueno, aparecen en la guía INCOSE, pues aparecen muchos otros como however, meanwhile, as well as, but, unless, then, todo ese tipo de conectores, ¿no? Que realmente lo que nos viene a decir la guía INCOSE es que lo intentemos evitar cuando estemos tratando la parte principal o la acción principal de nuestro requisito. Sin embargo, aquí os lo hace de manera más explícita, os dice conectores como and, or o not pueden ser utilizados como logical conditions o como condiciones lógicas en nuestros requisitos, ¿de acuerdo? Es decir, algunas excepciones a las reglas, más que excepciones indicando esta regla no se tiene por qué cumplir o sí, más que eso lo que te dice es en un trozo del requisito deberemos cumplirla, en otro trozo no, ¿vale? Esto, como digo, pues puede hacer más complicada la labor de análisis, salvo que utilicéis herramientas para este análisis, ¿no?
Vamos a continuar con alguna regla más, como por ejemplo pues esta regla 6 sobre el tratamiento de las unidades, ¿no? Muchas veces, sobre todo pues, para los requisitos en los que tenemos que lidiar con elementos físicos, digamos, ¿no? Pues tendremos que tratar pues, con aspectos como los pesos, los volúmenes, los consumos de potencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cierta medida, hay veces que es complicado cumplir con todas estas reglas, ¿no? En la guía INCOSE, toda esa parte que tenéis ahí sombreada, pues os menciona, por ejemplo, que cuando hablemos de temperatura y utilicemos el concepto del grado, que es el ejemplo que veis aquí abajo, del mal ejemplo, pues realmente que esto es un mal ejemplo, que indiquemos si es un grado Celsius, si es un grado Fahrenheit o Kelvin o lo que sea. También nos habla de no mezclar en la misma especificación pues el uso de unidades de medida del sistema métrico o del sistema British, por ejemplo, pues intentar, como digo, en la medida de lo posible no mezclarlas. Por supuesto, el hecho de que siempre que aparezca un número en un requisito venga acompañado de la correspondiente unidad de medida. Cuando estamos hablando de una propiedad, pues venga el número, detrás del número venga la unidad de medida. Como os podéis imaginar, hay innumerables excepciones, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, si estáis mencionando un estándar pues, y aparece un número del estándar, pues eso no requiere una unidad de medida detrás, ¿no? Por lo tanto, pues esto hace que realmente bueno, pues no sea tan sencillo analizarlo. Hay otras métricas que están en cierta medida alineadas con este tratamiento de las unidades y los números, como por ejemplo esta regla 33 que veis por ahí, que es el que en función del nivel de abstracción de vuestro documento, quizá tengáis que añadir a vuestras unidades de medida pues, un valor de tolerancia, ¿no? Es decir, yo puedo de una manera precisa medir un requisito que me diga que el peso debe ser menor de 2 kilos. Por ejemplo, el peso de del portátil debe ser menor de 2 kilos. ¿Se puede medir? Sí. Ahora, si yo digo el peso debe ser 2 kilos, ¿se puede medir 2 kilos con precisión? Pues depende de cuántos decimales queramos, porque realmente va a ser muy difícil que una báscula nos dé el 2 kilos punto 0,00000. ¿Vale? Podría ser 1 kilo 990 o podría ser 2 kilos y 2 gramos, ¿de acuerdo? Pero 2 kilos exactos va a ser complicado. Entonces, en cierta medida, si queremos que nuestros requisitos sean verificables, necesitamos evitar requisitos como este, ¿no? Cuando la temperatura sean 30 grados, ¿no? Podría ser cuando sean mayor que 30, eso sí es fácil de medir, pero que sea 30 exacto, pues no es tan fácil de medir. Por lo tanto, junto con esas unidades, pues también tendremos que cuidar el empleo del determinado valor de tolerancia, ¿vale? Pues bueno, realmente el tratamiento de las unidades y, digamos, en general de los números, cuando escribimos números en los requisitos, es complicado. Hablamos muchas veces a la hora de cuidar la calidad, hablamos muchas veces de, oye, ¿qué palabras utilizamos? Las palabras son ambiguas, no son ambiguas, lo que hemos comentado de voz pasiva o no, pero muchas veces es más complicado escribir los números que van con los requisitos que escribir realmente los textos, ¿no? que van con los requisitos. Por lo tanto, si estáis interesados, como digo, es que con el tiempo que tenemos de esta charla, pues no podemos entrar a cada una de las métricas, pero yo publiqué esta charla que veis aquí, cuando os pasen las diapositivas, esto es un hiperenlace, como veis ahí, ¿vale? Entonces, bueno, si el que esté interesado en cómo escribir números cuando escribimos requisitos textuales, cómo lidiar con los números, que es una parte bastante tediosa, pues aquí tenéis un webinar de 15 minutos donde hablo de todo esto, 15 minutos monográficos sobre este concepto. 15 minutos que por desgracia pues no tenemos el día de hoy para dedicarle a esta diapositiva, pues quien sí quiera dedicar esos 15 minutos, ahí lo tiene, ¿vale? Para poder tratarlo. Vale, veo que Ruth me está respondiendo por el chat y me dice totalmente de acuerdo, cuanto más tarde más costoso, pero suele haber trucos o modelos matemáticos que pueden aplicar para hacer esta evaluación más costosa, no sé si quiere decir más costosa o menos costosa, ¿no? Aplicando esos trucos. Lo consulto por los que tengan experiencia y puedan compartir esos trucos, ¿no? En mi humilde experiencia, la toma de requisitos puede volver demasiado iterativa y cambiante. Sí, la toma de requisitos, por definición de lo que es un requisito, es iterativo y, por supuesto, es cambiante, ¿vale? Por lo tanto, cuanto más apoyo en herramientas podamos tener, mucho mejor. Nosotros hablaremos de herramientas aquí, al final, hablaremos de herramientas que nos ayudan a ver digamos, la sintaxis de las frases y que todo esté escrito de la manera lo menos ambigua y lo más completa y correcta posible, pero también efectivamente la simulación nos ayuda a esto. ¿De acuerdo? Las herramientas de simulación, que no son el foco de la guía INCOSE,
ni van a ser el foco de cuando hablemos de las herramientas, que se van a centrar más en chequeo de la escritura, pero la simulación, por supuesto, va a hacer que esa verificación sea menos costosa. Es que de lo contrario, efectivamente, estaremos muertos, ¿no? Por lo tanto, para mí son las dos herramientas que aplicarían a este análisis de calidad lo más temprano posible. Por un lado, cuidar que mis requisitos estén bien redactados, que es el foco de la guía, y por supuesto incluir aspectos de simulación, ¿vale? Entonces, afortunadamente dentro de AACE tenemos uno de los CAP de AACE, pues bueno, nos habla mucho de herramientas de simulación y tenemos webinars que, si no me equivoco, son públicos para la comunidad de AACE, en los cuales pues veis estos aspectos de cómo simular los requisitos, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que ahí también os puede ayudar. Y entre las dos, pues conjugar el hecho de hacer que mis requisitos estén bien redactados, como digo, no ambiguos, correctos, consistentes, etcétera, etcétera, con aspectos de simulación. Conjugando esas dos cosas se intenta, y automatizando, se intenta reducir el coste de la calidad y por supuesto, reducir el retrabajo. Por supuesto que implicaría cuando no ponemos foco en calidad de manera temprana. ¿Vale? Espero que esto responda, Ruth, a tu pregunta. ¿Alguna regla más? Ya casi para terminar, con las reglas, como por ejemplo el de evitar requisitos duplicados, ¿vale? Entonces, claro, de una manera muy astuta, la guía en COSE lo que nos dice por ahí es que evitemos, o sea, que hagamos que cada necesidad esté expresada una y solo una vez, ¿vale? Lo cual está muy bien, pero bueno, pues aquí cuando hablamos de los ejemplos y demás, pues nos dice, oye, encontrar un duplicado literalmente este requisito está duplicado, pues es muy sencillo, pero realmente la cuestión va un poquito más allá, porque habrá veces que quizá dos personas diferentes nos han escrito el mismo requisito de manera ligeramente diferente, pero realmente viene a expresar la misma necesidad y también habría que localizarlo y corregirlo. Por lo tanto, realmente lo que necesitáis aquí pues es o muchas horas de lectura del documento o una herramienta que sea capaz de encontrar duplicados, no duplicados literales, sino duplicados conceptuales, ¿no? Es decir, estos dos requisitos no están escritos literalmente igual, pero vienen a significar lo mismo, por lo tanto, necesitaríamos herramientas que nos identifiquen esos duplicados no literales, ¿no? Y esas herramientas las hay. Luego al final os hablaré de ellas un poquito, ¿no? Pues bueno, os quería hablar ahora, antes de entrar a eso, os quería hablar de la necesidad de hacer tailoring, ¿no? De adaptar estas reglas, ¿no? Los procesos de tailoring, pues como sabéis, no solamente del proceso de gestión de requisitos, sino todos los procesos en COSE, pues de hecho en la 15288, por ejemplo, pues tenéis el proceso de tailoring, ¿no? Esa adaptación, que muchas veces es totalmente necesaria, es decir, adaptar pues, las guías y las recomendaciones que a otros les han funcionado, adaptarlas para asegurar o en cierta medida facilitar que mi proyecto concreto de mi compañía concreta, pues esto encaje, ¿no? Entonces, la labor de escritura y de chequeo de cómo mis requisitos o de inspección de cómo mis requisitos han sido escritos, también tendríamos que adaptarlas a las necesidades de mi compañía. Esto es lo que os comentaba antes de que yo tengo, bueno, lo trato con muchas compañías hablando del concepto de requisitos y nos dicen, oye, pues en cuanto a reglas de calidad, pues ya tenemos las de ENCOSE, ¿no? Pues empezamos por ellas y se acabó, ¿no? Y yo para mí eso es un error bastante fundamental, ¿no? Y es porque esas reglas de ENCOSE son muy generales y son muy extensas. Por lo tanto, cumplirlas de la noche a la mañana es algo que puede hacer que, bueno, motín, rebelión o motín a bordo, ¿no? Es decir, que todo el equipo que ha estado escribiendo requisitos hasta ayer de una manera lo más profesional posible y ganándose su sueldo de manera justa, de repente que vengas a decirle, oye, mira, es que no cumples con la regla 2, la 17, la 43, le vas a decir, oye, me estás diciendo que llevo 20 años escribiendo requisitos y ahora me vas a decir que los escribo mal. Entonces, realmente, en cierta medida hay que adaptar un poquito esas recomendaciones y, sobre todo, desplegarlas de manera escalonada. Es decir, mi recomendación es, mira, tú quieres implementar esas 41 reglas o bien 50, 80 o 200. Es decir, que esas 41 reglas para mí son un punto de partida. Yo en muchos de mis proyectos utilizo otras reglas para medir requisitos que no vienen impuestas por INCOSE. Las impongo yo directamente, ¿no? Y me parecen súper útiles y más que algunas de las de INCOSE en algunos casos, ¿no? Es decir, esa adaptación es necesaria. Las 41 no es el universo completo, sino las 41 es un buen punto de partida, buenísimo, pero no es el todo y no tendríamos por qué empezar por ahí. Y, por supuesto, lo que no podemos considerar es que toda compañía, todo proyecto y todo documento tenga que cumplir siempre las mismas reglas, ¿de acuerdo? Es decir,
por ejemplo, cuando hablamos fijaos en este espacio tridimensional, en el que, bueno, en el primero de los ejes, aquí utilizo el eje del nivel de detalle, ¿no? Desde requisitos de negocio muy alto nivel, requisitos de interesado, requisitos de sistema. El nivel de ambigüedad que yo puedo reflejar a cada uno de esos tres puntos, pues seguramente es muy diferente, ¿de acuerdo? Puedo ser más ambiguo cuando estamos más arriba en este eje, cuando estamos aquí, más cercano al cero, y por supuesto, cero ambigüedad cuando ya estamos aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las reglas con las que yo me quiero medir, pues francamente pueden ser diferentes, ¿no? También en función del momento del ciclo de vida, sobre todo distinguiendo entre las reglas de escritura y las reglas luego de inspección. O sea, es decir, yo al principio, cuando estoy escribiendo mis requisitos, es posible que diga, tengo que tratar sobre el peso máximo de este determinado componente, pero es que necesito hacer una simulación. Por lo tanto, me creo un requisito en el que quizá puedo utilizar un TBD o un TBC, to be confirmed o to be determined. Es decir, aquí ya meto el huequecito de que quiero tratar este aspecto, el peso, el consumo, lo que sea, de un determinado componente, pero aún no sé qué valor poner. Pero ya me guardo mi huequecito para evitar esos problemas de incompletitud, ¿vale? Para saber que tengo que hablar de este asunto, pero aún no sé este valor. Por lo tanto, cuando yo estoy escribiendo, no me gustaría que me digan, que has puesto un TBC, ¿vale? Sin embargo, cuando yo ya digo, mira, mi documento está listo y quiero hacer una inspección formal o quiero hacer un preliminary design review o lo que sea, ¿no? Un critical design review, pues ahí sí que debería velar porque no haya ningún TBC, ningún TBD. Pero en las fases más tempranas no. Por lo tanto, también dependiendo del momento del ciclo de vida, yo podría adaptar en cierta medida estas reglas, ¿no? Y por supuesto, cuantas más reglas, no nos debemos equivocar. Igual que se dice muchas veces, cada requisito cuesta dinero, o sea, meter un requisito más al sistema cuesta dinero, porque hay que inspeccionarlo, etcétera, etcétera, pues quizá no pongamos el mismo celo cuando estemos tratando del sistema de entretenimiento de un coche, por ejemplo, oye, la radio, pues que falle o no falle la radio, pues me afecta poco, ¿no? Que falle o no falle, pues el sistema de control del motor o lo que sea, pues oye, eso sí que es bastante más crítico. Por lo tanto, ¿dónde vamos a poder imponer reglas más estrictas? Potencialmente cuando el nivel de criticidad de mi sistema es más alto y menos estricta cuando el nivel de criticidad es más bajo, ¿no? Por lo tanto, esto nos conforma un espacio, bueno, en mi caso, tridimensional, porque es lo único que sé pintar más o menos en un PowerPoint, pero realmente, seguramente que si os pregunto a vosotros, os salen más dimensiones, ¿no? Y por supuesto, la idea es que en función de este espacio o cuatridimensional o las que sean, pues como digo, podáis ajustar reglas diferentes cuando estáis en un punto como este del espacio o cuando estáis en un punto como este. Por lo tanto, si ya, Ruth, en tu pregunta, puede ser costoso hacer un análisis de un documento, si además pensamos en que diferentes documentos puedan llevar o puedan tener que ser medidos con diferentes reglas, pues esto lo hace quizá aún más costoso, ¿no? Y por supuesto, lo que os comentaba, los aspectos de ser más o menos estrictos en función de cómo vayamos interiorizando todas estas aspectos de escritura de requisitos. A nosotros nos gusta mucho denominarlos pues, como los cinturones en karate y en artes marciales, ¿no? Pues white belt para cuando somos un poquito más pardillos, white belt, yellow belt, orange, green, lo que sea, hasta pues, black belt o primer dan, segundo dan o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues considerad todo esto como las necesidades, como os comentaba, de hacer tailoring o de hacer adaptaciones de las guías, ¿no? de las reglas. Si queréis tratar más en detalle estos aspectos de por qué la necesidad del tailoring y un poquito más este espacio tridimensional y demás, pues yo estuve presentando con Incose, uno de los webinars de Incose, le presenté yo relacionado con este aspecto concreto de la necesidad del tailoring. Y además, pues he publicado un pequeñito libro que os podemos pasar de manera gratuita. Si estáis interesados, creo que, ahora no recuerdo, creo que este enlace es el enlace al libro, disculpad, al webinar, este código QR, y este enlace es un enlace para solicitar el librito. Si estáis interesados, nos lo pedís y de manera gratuita os pasamos un PDF con el libro, ¿vale? Bueno, siguiente capítulo, si dejamos ya este capítulo de las reglas, pues entramos al capítulo de los atributos que os comentaba, ¿no? Pues bueno, hay dos atributos fundamentales en esta guía de Incose, que es cuando ellos diferencian entre el Requirements Statement y el Requirements Expression, ¿de acuerdo? El Requirement Statement, el estamento, es básicamente el texto que nosotros le damos siempre a nuestro requisito, ¿de acuerdo? El sistema deberá, por ponerlo así de esta manera.
Sin embargo, en la guía INCOSE se habla de la expresión cuando incluye el statement, ¿de acuerdo? Pero además una serie de atributos asociados a este statement, ¿de acuerdo? Que es un poquito la lista que os comentaba antes, sí, efectivamente yo os comentaba si eran alrededor de 49, pues sí, 49, en los cuales, pues, en cierta medida, algunos de ellos, por supuesto, que son de uso obligatorio, fundamentalmente el ID, el atributo 15, el atributo 15 que veis aquí, Unique Identifier. Lógicamente, esto es mega obligatorio, junto con los autores y los propietarios, las prioridades, o sea, todos los que veis marcado con el asterisco son los que INCOSE llama el conjunto mínimo, ¿de acuerdo? Pues bueno, aquí hay 49, ¿significa que tenéis que abordar los 49? Pues no. Fijaos que incluso aquí pues hay algunas categorías que nos habla pues, para cuando estamos utilizando productos que puedan ser diferentes por aspectos regionales o geográficos o aspectos de mercado, ¿no? Es decir, pues un determinado móvil que cuando lo vendemos en China pues tiene cierta característica, cuando lo vendemos en Europa o en Estados Unidos pues tengan otras diferentes, ¿no? Pues bueno, pues hay algunos atributos que solamente tienen sentido en casos como esos y luego hay otros muchos pues que realmente podrían no tanto ser atributos sino relaciones con otros elementos, ¿no? Como por ejemplo el riesgo y las actividades de mitigación y demás. Yo para mí no sé si son atributos propios del requisito o bien implica que haya otras entidades como la entidad riesgo que se pueda asociar a un requisito. Para mí los riesgos y los requisitos vienen de la mano. Si yo tengo que abordar un sistema que haga nada, es decir, cero requisitos, ni siquiera requisitos, ni requisitos funcionales, ni requisitos de proyecto, ni nada de nada, entonces no tengo ningún riesgo. Ya cumplo y se acabó, sin riesgo. O sea, en el momento que ya tengo que cumplir con una función, ya tengo el riesgo de incumplirla. Y si además tengo requisitos de proyecto con plazos, de costes, etcétera, etcétera, pues bueno, ya son más y más riesgos de incumplir todos estos requisitos, ¿no? Por lo tanto, requisitos y riesgos van muy de la mano y bueno, los podéis considerar como atributos o los podéis considerar como otras entidades que estén relacionadas con ellos. Y, por supuesto, las trazas. Para mí, aunque aquí en este capítulo se habla de atributos, pero las trazas son para mí fundamentales, ¿no? Las trazas hacia arriba, cuando venimos de las necesidades, requisitos de stakeholder, requisitos de sistema, subsistema, según vamos descomponiendo y demás, pues para mí todas esas trazas son fundamentales. Y, por supuesto, las trazas contra las pruebas. Para mí, como digo, pues es fundamental, ¿no? Entonces, aquí tenéis atributos de verificación y de validación, pero bueno, los podéis reemplazar por trazas hacia pruebas si queréis, ¿no? Y bien, el último de los capítulos, bueno, realmente no es un capítulo, es un apéndice adicional, tiene que ver con patrones. Estos patrones no son ni más ni menos que representar la estructura o la gramática que todo requisito debe cumplir para ser considerado que formalmente está escrito, que tiene una forma, formalmente está bien escrito, tiene una forma o una gramática adecuada, ¿no? De tal modo que tipos diferentes de requisitos tendrán que cumplir, por supuesto, con patrones diferentes. No podemos pensar que un patrón lo cubre todo, ¿no? Ya existen librerías de patrones, ahora os voy a dar algún ejemplo, es decir, que no hace falta reinventar la rueda, pero en cierta medida sí que, igual que las reglas, pues vais a necesitar seguramente un poquito de personalización, ¿no? Un poquito de adaptación o tailoring de todo esto, ¿no? Y básicamente se representan mediante una secuencia de diferentes bloques, ¿no? O slots. Por ejemplo, un requisito como el que os comentaba antes, que os decía cuando el motor está detenido, el freno está pisado y el usuario pulsa el botón de encendido, eso sería la condición, ¿vale? O sea, el cuándo más la condición, pues el coche deberá hacer lo que sea en menos de un segundo, ¿no? El coche deberá encender el no sé qué, o el motor deberá tal en menos de un segundo. Entonces, esto sería, por ejemplo, este es el típico patrón que la 29148 pues es el típico que aparece en esa 29148, ¿no? Aunque como os comentaba, pues puede haber otros, ¿no? Como ahora os comento por aquí otro más abajo, ¿no? Por ejemplo, este otro patrón pues que permita, por ejemplo, la escritura de propiedades, ¿no? El peso del motor deberá ser, el peso máximo del motor deberá ser lo que sea, ¿no? Pues en las condiciones que sean, ¿no? Esto puede ser otro patrón para otro tipo de requisito diferente y que nos puede permitir la extracción automática, si utilizáis herramientas automáticas, la extracción automática de propiedades, ¿no? Entonces, estos patrones pues, nos ayudan, sobre todo el punto fundamental es que nos ayudan a los autores, a las personas que escribimos requisitos, a crear requisitos de manera consistente,
deben estar conectados con vocabulario. Cuando aquí hablamos de el sistema, pues lo ideal sería que esto estuviese conectado con el vocabulario de mi proyecto para saber cuáles son los componentes de mi sistema, ¿no? Me ayuda a escribir requisitos que son más concisos, a no irme por las ramas, que sean más atómicos, más sencillos de leer, porque todos los requisitos del mismo tipo van a estar escritos con una gramática muy parecida y con una terminología muy parecida. Por lo tanto, ojo, no utilicéis un documento de requisitos como una guía para iros a dormir o una guía para divertiros, ¿no? Para eso existen otras novelas. Un documento de requisitos debe ser, por naturaleza, aburrido, porque muchos de nuestros requisitos tendrán la misma estructura, tendrá la misma terminología, los mismos sujetos en la misma sección del documento, potencialmente los mismos sujetos, totalmente aburridos. Pero escribir así nos facilita chequear la completitud, nos facilita encontrar duplicados de una manera muy sencilla, nos permite, incluso utilizando herramientas, generación de modelos de manera automática y sobre todo también nos ayudan a reducir falsos positivos en otras reglas. Fijaos las reglas que os comentaba antes, como la de la voz pasiva o el uso de combinators, ¿no? Que os decía, en el apartado de la condición está bien visto, en el apartado de la acción general, pues no está tan bien visto, ¿no? Entonces, con un patrón como esto, una herramienta de manera automática puede ver, has utilizado un conector, pero bien, lo has utilizado en la condición. Vale, en la condición no es tan dañino, ¿no? O una voz pasiva, pero está en la condición, no es tan dañina, para diferenciarlo de cuando esa voz pasiva viene aquí. Y sobre todo, si esa voz pasiva hace que el concepto, el sujeto del requisito, que sea el sistema, pues se vea omitido. Por lo tanto, eso sí que sería un requisito totalmente incompleto, ¿no? Entonces, gracias a los patrones, permitimos ese tipo de chequeos, ¿no? Y bueno, simplemente pues por indicaros algunos tipos de esos slots que os comentaba, pues yo os he comentado antes pues el aspecto del sistema, ¿no? Pues el sistema puede ser uno, ¿no? Una de las entidades, ¿no? Pero bueno, podemos estar hablando de otras entidades, como por ejemplo usuarios, ¿no? O otros stakeholders antes de los usuarios, o podemos estar hablando de señales o de propiedades físicas y demás. O sea que realmente eso es lo que vendría en cada uno, todos y cada uno de estos bloquecitos que veis por aquí, ¿no? Os comentaba no reinventar la rueda. Pues para mí el aspecto claro es que ya existen otras librerías de patrones. Yo creo que la más famosa es la de EARS, Easy Approach to Requirement Syntax. Ahí os he dejado un enlace. Esa es una de las conjuntos de patrones más conocidos. Un poquito menos conocido, pero a mi modo de ver un poquito más completo, es el que viene publicado por una empresa alemana que se llama Sophist, ¿vale? Aquí tenéis un enlace. Y bueno, aquí en España también hemos trabajado algunos, como por ejemplo el catálogo de Pabre, que está publicado por la Politécnica de Cataluña, y bueno, el proyecto Artemis, que es un proyecto europeo, en el que algunas empresas españolas ya hablo en primera persona, pues hemos participado en este proyecto Crystal, donde también pues, tratamos el concepto de patrones y demás, ¿vale? Y bueno, pues unas ideas finales antes de concluir, y espero tener algún momentito para preguntas, junto con todas estas características, reglas, etcétera, etcétera, pues unas 8 ideas fundamentales que os voy a transmitir aquí. Uno, los requisitos textuales no es la única forma de expresar requisitos, ¿de acuerdo? Es decir, donde os encaje mejor una tabla, un gráfico, un diagrama, lo que sea, aplicadlo, ¿vale? El texto no es la única vía. 2, como os comentaba antes, tailoring. Las mismas reglas no os van a resultar igual de exitosas a compañías diferentes, en entornos diferentes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una sola talla no nos va a encajar a todos, ¿no? En cuanto a lo que es la gestión, identificar y gestionar las fuentes de estos requisitos, nada me vale escribir muy bien si al final me he olvidado del 50% de los stakeholders, ¿no? Diferenciar entre statement y expression, es decir, no olvidar los atributos que os comentaba. Algunas más. Vamos a recordar algunas de las cosas que nos indica la teoría de la comunicación. Fundamentalmente, si un requisito es mal entendido, la fuente, quien lo ha escrito, es realmente el culpable. A lo mejor no está expresado al nivel que tiene que estar expresado, etcétera, etcétera. Entonces, el culpable no es que el receptor del documento no se ha enterado, que es lo que decimos muchas veces, sino vamos a intentar poner el foco en nosotros. No reinventar la rueda, hacer reuso de patrones, reuso de las reglas, reuso de requisitos en sí.
Considerar la calidad como una evolución y no una revolución, esto es lo que os he dicho, os he hablado de la guía INCOSE, 41 reglas, pero no intentéis aplicarlas mañana porque vais a morir. O sea, consideradlo como pequeñitos pasos, una evolución y no una revolución. Y mi última recomendación, pues en la medida de lo posible, apoyaros en herramientas para hacer esto. Tanto herramientas de gestión de requisitos como tal, herramientas que os permitan gestionar las trazas, de una manera más o menos profesional, es decir, intentad evitar esas trazas en Excel que son horrorosas y que mantenerlas, porque, como nos decía Ruth en su comentario, cambios, pues claro que hay cambios, es que la vida viene del cambio, ¿no? Yo aún recuerdo cuando era pequeño, ¿no? Este anuncio de Allianz Seguros, ¿no? Because change happens, ¿no? Los cambios están ahí, punto. Pues en ingeniería de sistemas y en cualquier sistema que podáis implementar, los cambios están ahí, por lo tanto, para poder lidiar con todo eso, pues una buena herramienta tanto de gestión de requisitos como, en la medida de lo posible, herramientas que sean capaces de automatizar estas reglas que os he mencionado antes, ¿no? Entonces, me permito hablar aquí de 4, puede haber más, en función ya de cuáles se consideran más o menos profesional, pues puede haber más, esta lista puede ser más amplia, pero bueno, os hablo de 4 reglas, de 4 herramientas que os permitan hacer esto. Os voy a hablar más en concreto de Reuse Company, pues, que es en la que yo trabajo y es española, y ya que estamos aquí en este foro español, pues bueno, os hablaré un pelín más de esa, pero bueno, hay más, como por ejemplo la de Currea Corp o la de Qualisen, o pues el propio DOS Next Generation, pues incluye su propia herramienta de chequeo de algunas de estas reglas que hemos ido mencionando hasta ahora, ¿no? En cuanto a la elección de estas herramientas, pues lo importante para mí, para tener en cuenta, es aspectos como qué idiomas puede tratar, en concreto, bueno, vamos a ir una por una por cada una de estas características, ¿no? Entonces, ¿qué idiomas puede tratar? Pues la mayoría de las herramientas que os he mencionado por aquí, Quora Corp trata, si no recuerdo mal, solamente inglés, Qualisen me parece que habla solamente inglés y alemán, y DOS Next Generation creo que, bueno, no sé si puede aprender y hablar en todos los idiomas en los que habla Watson o solamente inglés, aquí no estoy seguro, ¿no? Y la herramienta, la de The Reuse Company, esta sí que os puedo confirmar, pues que habla 8 idiomas diferentes, incluyendo, por supuesto, para los que escribáis requisitos en castellano, pues incluyendo el castellano, ¿no? En cuanto a con qué herramientas puede conectar, eso también es otro aspecto interesante, porque muchas veces estas herramientas no son la propia herramienta con la que hacéis la gestión de vuestros requisitos, ¿no? Entonces, pues herramientas como Quora Corp pues son capaces de conectar con herramientas de gestión de requisitos como Visure o como me parece que Llama también. Qualisen pues también es capaz de conectar con Doors, con Polarion y alguna más. DOS Next Generation, si no estoy equivocado, solo es capaz de analizar requisitos en DOS Next Generation, y la herramienta de The Reuse Company que os comentaba, pues bueno, pues tiene un conjunto de conectores bastante importante. Aquí también es importante ser capaz de conectar con herramientas de modelado, porque os he comentado que hay muchas de estas reglas que tienen que ver con el vocabulario, y muchas veces este vocabulario lo gestionamos como modelos, en forma de modelos, ¿no? Entonces es importante no solamente conectar herramientas de requisitos, sino herramientas de modelado, como veis aquí, como Cameo, Capella, Magic Draw, Papyrus, o sea, ciertas herramientas, o Rhapsody, o Enterprise Architect, ciertas herramientas, también herramientas de simulación, Simulink, herramientas de modelado, no solamente herramientas de gestión de requisitos, ¿no? Entonces aquí es donde, de nuevo, pues esta herramienta de The Reuse Company, pues entiendo que es la que tiene un conjunto de conectores, sobre todo la parte de modelos, pues mucho más amplia, ¿no? En función de qué tipo de reglas es capaz de analizar, pues bueno, muchas de estas herramientas se enfocan a analizar las reglas de INCOSE. El planteamiento en The Reuse Company es este mapeo que tenéis aquí, que podéis descargar si queréis también siguiendo este enlace. Es decir, de las 41 reglas de INCOSE, 37 reglas están cubiertas. Las que no están cubiertas son las de feasibility, que os comentaba antes, lo de mandar un cohete a la Luna en 4 horas. Pues es difícil para una herramienta determinar que el requisito es completo, correcto y demás, pero es que no hay tecnología suficiente a nivel mundial como para mandar el cohete en 4 horas, ¿no? Entonces, hay un par de reglas que tienen que ver con feasibility que no están cubiertas por la herramienta, y como esto no es una herramienta de gestión de requisitos, la que tiene que ver con la estructura del documento tampoco está cubierta, ¿no? Pero para el resto encontraréis una o más métricas para cada una de las 37, lo cual redunda en que estas 37 reglas que sí que son abordadas en realidad en 57 métricas individuales, que son aspectos
individuales que se miden, ¿no? Asimismo, en esta suite de Reuse Company, también, aparte de haber implementado la guía INCOSE, pues se han implementado otras guías en forma de librerías como los patrones de IAS que os mencionaba antes, los patrones de SOFIST o las reglas de escritura de acuerdo a la ESA, que son estas FSS, de acuerdo a la NASA. El apéndice C, creo, del NASA Systems Engineering Handbook os aporta una serie de recomendaciones de escritura. Babok, también en su capítulo 7, creo, os habla de reglas para verificar requisitos, así como SOFIST también tiene un conjunto de características de calidad, ¿no? Todas estas son librerías que en la herramienta de Reuse Company os podéis encontrar, ¿no? Y bueno, ya para terminar, pues aquí os dejo algún pantallazo de esta herramienta de Reuse Company, donde veis que en este caso pues ha conectado a un documento de requisitos, lo ha extraído, en este caso los requisitos vienen de DOS, la herramienta conecta contra DOS, extrae los requisitos, no los importa, es decir, no se los queda, no se los guarda, pero sí los deja en memoria, los analiza y os da recomendaciones con 1, 2, 3 estrellas de nivel de calidad, y cuando el nivel de calidad no es adecuado, pues podéis ver el detalle simplemente dejando el ratoncito encima de uno de los requisitos, os indicará de qué es lo que hemos incumplido. Mira, estás utilizando should cuando hemos determinado que no se utilice should, por lo tanto nos falta un verbo imperativo, nos faltaría un shall, hay una voz pasiva, se utiliza un término difícil de medir como quickly, etcétera, etcétera, ¿no? Luego podéis llegar a un detalle más concreto, ¿no? Donde ya podéis abrir un requisito y la herramienta, para los errores que hayáis cometido, pues podéis clicar encima de uno y sea capaz de marcaros exactamente pues, cuál es el problema y la razón por la cual should es un problema. Pues todo esto es personalizable. Y aquí tenéis una imagencita de esto que os comentaba de escribir basado en patrones y escribir siguiendo la terminología que viene de un modelo o de un diccionario, ¿de acuerdo? Donde a la hora de haber seleccionado un patrón, como aquí arriba se ha seleccionado un tipo de requisito y con ello un patrón, pues la herramienta va guiando por los diferentes componentes del patrón, de capacity, que es una propiedad, of, de, y aquí los nombres de los componentes, ¿no? Entonces la herramienta es capaz de conectarse a una herramienta de modelado, extraer en tiempo real los nombres de los componentes y mostrármelos aquí para que yo no tenga que pensar cuál sería el nombre de este componente o de aquel, ¿no? Sino que directamente yo selecciono de mi lista, ¿vale? Y poco más. Ya para terminar, mi última diapositiva es invitaros, espero que os haya gustado esta charla, invitaros a otras charlas que, como os decía, hemos planificado ya para cubrir las otras 2 guías. El Guide to Needs and Requirements la tenemos planificada para el miércoles 5 de octubre a las 12, horario de Madrid, donde los ponentes serán Luis Andés de Indra y yo mismo. Y el día 19 trataremos más concretamente la guía para la verificación y validación, ¿vale? Esto lo tratará José Pereira, como os digo, este día 19. Comentaros también que estamos en fase de captación de miembros para este equipo de trabajo a nivel INCOSE España. Os he mostrado fotos y demás, os he dicho que el equipo de trabajo de requisitos es el más voluminoso, el más numeroso a nivel INCOSE central. Pero aquí en España pues estamos en fase de constitución de algunos equipos de trabajo. Recibiréis información de AIS relacionada con los equipos de trabajo con los que hemos decidido arrancar, y uno de ellos, solo uno de ellos, hay más, pero solo uno de ellos es el equipo de trabajo de requisitos. Por lo tanto, si tenéis interesados, pues no dudéis, si estáis interesados en formar parte del equipo, pues no dudéis en ponernos en contacto con Anabel o con Noelia o conmigo mismo. Para poder constituir este equipo de trabajo, y sobre todo pues os pasaremos también encuestas y mailings en los cuales intentemos capturar un poquito cuál es vuestra atención, qué os interesaría que trabaje este equipo de trabajo, si os interesan webinars en castellano, si os interesan charlas como esta que estamos viendo, si os interesan workshops más concretos con información o con requisitos más reales. Si os gustan, si os molan estas guías de escritura de requisitos y pensáis que sería conveniente tenerlas disponibles en castellano, y bueno, pues podríamos plantear el trabajo de traducción de esta guía INCOSE a otros idiomas, a castellano, igual que ya se está traduciendo a otros idiomas aparte del inglés, ¿no? O redacción de otro tipo de guías más centradas en la gestión quizá de esos requisitos, que a lo mejor no están tan cubiertas en estas 3 guías, ¿no? Pues cualquiera de estas cosas es de interés. Si es de vuestro interés, pues hacednoslo saber, porque así podemos ir formalizando pues, un conjunto de actividades dentro de este equipo de trabajo. Pero sobre todo, si os interesa, si os gusta todo esto que os estamos comentando,
hacérnoslo saber para indicarnos si queréis formar parte de este nuevo equipo de trabajo, Working Group de requisitos que estamos montando a nivel AEIS, a nivel INCOSE España. ¿Vale? Y nada más. Abierto a vuestras preguntas. Agradecer a Ruth, que ha sido la única que me ha pasado algunas preguntas durante la charla, que así lo hace un poquito más ameno. Así que muchísimas gracias, Ruth, pero ahora estoy dispuesto para cualquier otra pregunta que tengáis, tanto si la queréis hacer a través del chat, como ya que ha terminado mi presentación, pues si lo queréis. Creo que, Noelia, confírmame que todos los asistentes pueden desmutarse y pueden hablar y pueden pasarme sus preguntas, vamos, por voz, si no queréis escribir. Sí, pues muchas gracias, José, por esta fantástica sesión, ha sido muy interesante. No veo ahora mismo preguntas en el chat, así que al igual que José os animo a que aquellos que tengáis alguna lo hagáis ahora o nos enviéis un correo a contact@is-incose.org. Ahora dejaré el correo electrónico en el chat y lo hagáis a través de ese medio. Yo me encargaré de hacérselo llegar a José. Vale, os dejo también, sí. disculpe, María, os dejo también aquí mi correo, por si queréis comentarme a mí algo de manera más directa, pues ahí tenéis mi correo electrónico. Perfecto. Yo quería recordar también que para los miembros de la asociación tendréis disponible la grabación en unos días en vuestro espacio de socio. Y nada, agradecer de nuevo la participación en esta sesión y a José su fantástica explicación. Y cualquier duda que tengáis, pues nos la hagáis llegar. Perfecto. Gracias, Ruth. Gracias, José, Gabriel. Gracias a vosotros. Gracias a todos y bueno, pues nada, pues si os parece bien, finalizamos la sesión. Y nada más, que tengáis un buen día a todos. Muchas gracias. Buen día.